Hola amigos, vamos a continuar con nuestra serie de vídeos sobre la extensión del Control Grid View. En este, como ya es el tercero, no voy a volver hacia atrás ni voy a machacar lo que ya hemos dicho y explicado otras veces y me limito a ir para adelante. Este vídeo tiene tres objetivos. Por un lado, adaptar las celdas del Grid View al ancho y alto del contenido de las celdas, del texto que contengan. Por otro, el primer ejemplito, eso va a ser muy sencillo, muy simple al final del vídeo, el primer ejemplo de uso de los datos que porta el propio Grid View en los que se basa y una, un retoque más sobre el aspecto de las celdas y lo que con ellas podemos hacer. Sin más, empezamos. Queremos que cuando ejecutamos este Grid View, tal como lo dejamos el último día, en el cual veíamos cómo se nos ponían los títulos, cómo se adaptaba el ancho de las celdas al ancho del formulario, etcétera. Bien, lo que queremos ahora es hablar de alto de celdas. Para ello hay que explicar un par de cositas. Las celdas lo podemos ver, si os parece, sobre la marcha, que es una manera, si no exploráis así no tenéis la costumbre de explorar así los programas, veréis que es la mejor, por lo menos la que yo utilizo. Hacemos una parada en el evento data para que la primera vez que intente pintar una celda se pare, vale. Y esta referencia es un objeto celda de GridView. Veréis que tiene por un lado la función, la propiedad WordWrap. Eso la odio porque parece que estás ladrando cuando la dices. WordWrap. La propiedad WordWrap lo que hace es lo mismo que hace en un testarea, por ejemplo. Pues si no cabe el texto en la zona visible, pues lo divide en los espacios en blanco para no cortar palabras y ocupa tantas líneas verticales como haga falta. Esa es la primera vista. Sin embargo, se nos hace insuficiente. Si aquí hago como la otra vez, el texto comentado que veáis es texto que ahora iremos descomentando y como veis aquí hay muy poquito que descomentar. Si yo ahora, sin más, así a pelo, activo, a ver un momento que lo pare, activamos la propiedad rollwrap de las celdas, así, y ejecutamos, veréis cómo cambia el aspecto de que las celdas que ya no caben, como esta, vemos que sí, ahí ha pasado algo, aquí ha pasado algo. ¿Qué ha pasado? Pues si la ampliamos al revés, hacia abajo, vemos que le ha dividido, eso es lo que hace WordWrap, en distintas líneas. Lo que necesitamos es encontrar un mecanismo para que se nos adapte este alto de fila, no de celda, sino de fila, porque afecta a todas las celdas de la fila, al contenido de la celda que tengamos. Vale, ¿cómo lo hacemos? Pues lo primero es crear la propiedad que nos permita eso. Igual que teníamos alternate y alternate nos alternaba los colores, WordWrap la declaramos, la creamos, es un valor boolean de si queremos o no queremos que el grid entero se adapte, y abajo tenemos las funciones. Me he pasado uno para arriba, a ver, perdón, así. Las funciones de lectura que devuelven el valor de una variable privada y de escritura que almacenan el valor en la variable privada. Esa variable privada la tenemos aquí y ya tenemos nuestra propiedad declarada, exportada y vista. ¿Qué hace esa propiedad? Pues ya lo habéis visto. En el evento data le quitamos esto de true y dejamos el valor de la variable y ya tenemos que si ahora ejecutamos, ahora mismo no debería cortar las líneas. Si en el formulario donde estamos le decimos
que la propiedad wrap es falsa. Aquí pone true, no sé por qué. Ahí, falsa, no debería salir ahora. A ver, no debería salir. Eso es. Y si la ponemos a cierta, ¿dónde estás? Aquí. Y probamos, debería adaptarse efectivamente. Se adapta a lo que el guión, o sea, cuando no es una palabra también lo parte en guiones, en espacios, eso. Ok, solo nos falta, ya tenemos que esto lo podemos controlar con la propiedad wrap y solo nos falta la altura. Eso también se lo dejamos al evento data interno y es una de las... Vamos a aprovechar unos métodos que tiene la clase font, la clase fuente, que son rich text height y rich text width, en los cuales tú le pasas, es una función a la que tú le pasas la fila, o sea, el texto que quieres calcular y el ancho, en el caso de la altura, que es lo que aquí estamos mirando, el ancho del espacio que tienes, y él te dice cuántas, o sea, qué altura, él calcula la altura que tendría es el tamaño de la fuente, ¿no? O sea, que cuánto necesita para que eso salga. Bien, lo único que hacemos es recorremos la fila y nos quedamos con el valor más alto que nos dé el cálculo ese de la... Aquí le sumo, bueno, no lo explico más, lo podéis ir viendo, le sumo la altura de las filas, esto es la altura estándar de las filas, menos la altura de la fuente para que deje un pequeño margen dentro y tal, pero bueno, vale. Y con esto deberíamos poder ver cómo se nos adapta el control al tamaño, ¿veis? Las celdas que tienen más, la altura. No es perfecto, sobre todo cuando solo hay dos líneas. Se puede esto matizar más. Esto se debe, a ver, os lo cuento, esto que os he dicho aquí, lo que se ve de fondo. Aquí calculamos la altura de la fila menos el tamaño de la fuente, etcétera, etcétera. Eso es relativo al tamaño que tú le hayas puesto a tu fuente en el formulario o al tamaño de la fuente por defecto, si es que tú no has puesto ninguno y demás. En mi caso yo tengo la fuente aumentada a un puntito porque los que somos viejos ya no vemos bien y parece ser que al hacer los cálculos le sale, eso siempre es redondeo, le sale una línea menos si se ajusta demasiado, etcétera, etcétera. Al cambiar la longitud, el texto se adapta, porque eso lo hace GridView. Las filas no, porque esto lo hace la función data, y la función data solo recalcula cuando encuentra que es necesario volver a sacar el texto. Como ahora mismo no es necesario, porque estamos viendo siempre las mismas filas, pues la función data no nos recalcula el alto de las filas. Pero bueno, esto que estoy haciendo de jugar así con la pantallita no es lo normal. Lo normal en cualquier programa es que tú tengas un grid view en un formulario y cuando lo pulsas se rellena con o sea, la fila esta que tiene dos es más alta que la otra, etcétera, ¿no? Y suele funcionar perfectamente. Bien, hasta aquí lo del ajuste de filas, y que es además la principal meta de este vídeo, que pretendo que sea más cortito que los otros. Solo nos falta ver que sobre este aspecto que tenemos podemos perfeccionarlo un poquito más en no sé cómo llamarlo, en una segunda vuelta. En el formulario principal, de los resultados que nos da el haber pasado esa fuente de datos, lo único que además podemos en otro evento data que intercalamos aquí, podemos cambiar cosas. Por ejemplo, aquí he puesto que si la columna 4, que es el número 3, no olvidéis que empieza la cuenta por 0, es mayor que espacios, es decir, el país estamos hablando de países, tiene un estatus distinto del normal, de nada, lo que hacemos es darle al texto un color cian. Fijaos, ese es el segundo objetivo, que no estoy utilizando
las filas y columnas para ver si eso no es lo que yo quiero. Estoy utilizando la fuente de datos, o sea, el array de variables que le pasamos en su momento al control. Vemos cómo funciona una vez que he descomentado este segundo evento data, y tenéis que aquí no pasa nada porque nadie tiene estatus, no hay cambios, pero si os vamos más abajo, veis los países que ya tienen estatus, tienen este campo relleno, se nos ponen de un color distinto de los otros. Eso lo podemos hacer o por fila o por columna. Por ejemplo, en una lista de saldos positivos y negativos, que los negativos salgan en rojo, o que los ingresos en verde y los gastos en rojo, como queráis. Eso se puede sin ningún problema en este evento data. ¿Se pueden hacer más cosas? Sí. Se pueden, por ejemplo, meter formateos al texto, que dentro de las celdas haya unas que nos salgan con colores, con mayúsculas, con el texto con colores distintos dentro del mismo texto, que salgan con negrita, sin negrita, palabras, ¿no? Quiero decir, una palabra dentro del texto remarcada en negrita o no, o con una fuente distinta de la otra, o lo que sea. Se pueden hacer mil cosas que solo si alguien lo pide bajaremos a hacer otro vídeo de ello, porque lo que quería enseñaros con este ya está hecho. Espero que os haya gustado y que os sea más liviano que los otros que hice. Hasta la próxima.